Como pudieron ver en el título del video, ahora trabajaremos con el problema de flujo máximo por trayectoria aumentada. El problema de flujo máximo se puede describir como todo flujo a través de una red conexa dirigida que se origina en un nodo llamado origen y que termina en otro llamado destino. Para esto nos podremos ayudar del siguiente ejemplo. Se dice que una red es conexa dirigida. En este caso lo podemos observar por las flechas, ya que tiene un sentido. Tiene un nodo llamado origen. En este ejemplo consideraremos al círculo con la letra A como el origen y que termina en otro llamado destino. En este caso sería el círculo con la letra F. Los nodos restantes son nodos de transbordo, que en este caso sería el nodo B, el nodo D, el nodo C y el nodo E. Además se permite el flujo a través de un arco solo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco. En esta ocasión las flechas serían los arcos y su capacidad está indicada con el número que está junto a ella. En el origen todos los arcos señalan hacia afuera. En esta ocasión sería el nodo A y se puede observar que los arcos señalan hacia afuera. En el destino todos señalan hacia el nodo. En el ejemplo podemos observar que los arcos correspondientes al nodo D y al nodo E señalan al nodo destino, que es el nodo F. Y para finalizar, el objetivo es maximizar la cantidad total del flujo del origen al destino. Esta cantidad se mide en cualquiera de las dos maneras equivalentes. Esto es la cantidad que sale del origen, que sería el nodo A, o la cantidad que entra al destino, que sería al nodo F. 1. Se identifica una trayectoria de aumento cuando se encuentra alguna trayectoria dirigida del origen al destino en la red residual, tal que cada arco sobre ella tenga la capacidad residual estrictamente positiva. 2. Cuando se encuentra el mínimo de las capacidades residuales de los arcos sobre esta trayectoria, se identifica la capacidad residual C asterisco de esta trayectoria de aumento. Se aumenta en C asterisco el flujo de esta trayectoria. 3. Se disminuye en C asterisco la capacidad residual de cada arco en esta trayectoria de aumento. Además, se aumenta en C asterisco la capacidad residual de cada arco en la dirección opuesta en esta trayectoria. Para entender un poco más de este algoritmo, podemos realizar el siguiente ejemplo con respecto a esta red. Para empezar, debemos considerar el corte mínimo. El corte mínimo es aquel corte que se realiza la red en los arcos para que se formen dos redes. Para empezar, podemos realizar el primer corte en esta sección, cortando a A de toda la demás red, dándonos un corte mínimo que se realiza con la suma de los arcos correspondientes al corte, que sería 16 en este caso. Se puede recurrir a otros cortes, por ejemplo este, en el cual separaríamos a los nodos A, B, C de los D, E y F, cumpliendo así la indicación de un corte, pero implicarían los arcos con valor 7, 2, 4 y 6, dándonos una suma de 19, que es mucho mayor al corte que hicimos inicialmente. Entonces podemos recurrir a la alternativa, que implicaría separar a todos los nodos A, B, C, D y E del F, implicando a los arcos con valores 6 y 9, dándonos una suma de 15, siendo este el corte mínimo para esta red.
El algoritmo de flujo máximo por trayectoria aumentada nos dice que debemos de seguir iteraciones. En este caso vamos a comenzar con la primera. Debemos de generar trayectorias. Esto es de manera visual. Cada persona puede considerar cualquier trayectoria. En este caso vamos a observar que podemos comenzar desde la parte superior, implicando a los nodos A, B, D y F. La capacidad residual con respecto a esta trayectoria debe de ser el mínimo de los valores de los arcos que implican a estos nodos, donde de A a B es 9, de B a D es 7, de D a F es 6. Entonces el valor del flujo para esa trayectoria es el mínimo de estos valores, que sería 6. Para terminar, el algoritmo se debe de realizar la resta del flujo a los arcos que intervinieron en esta iteración, donde sería 9 menos 6 igual a 3, 7 menos 6 igual a 1, y 6 menos 6, 0. El algoritmo también nos indica que debemos de dejar de considerar aquellos arcos que tienen un valor negativo o 0, ya que por estos ya no puede pasar ningún flujo. Así que del nodo D al nodo F ya no existe ninguna posibilidad de pasar un flujo. Esto debemos de considerarlo para la iteración número 2. De la misma manera podemos fijarnos que podemos seguir pasando flujos por la parte superior, pero bajando hacia el nodo E y dirigirnos al nodo destino F, que sería A, B, D, E y F. Entonces debemos de calcular la capacidad residual con respecto a esos nodos, que ahora sería 3, 1, 3 y 9, dándonos el valor para el flujo en esta iteración igual a 1. Y volvemos a realizar el mismo proceso de la anterior iteración. Proseguimos con más iteraciones, ya que hay arcos con los que aún podemos realizar flujos, y podemos ver que el nodo A, el nodo B, el nodo E y el nodo F aún pueden recibir flujos. Así que generamos otra trayectoria donde implicaría al nodo A, al nodo B, al nodo E y al nodo F. Es importante visualizar que del nodo B al nodo D el valor del arco es igual a 0, así que por este ya no podemos realizar algún flujo, así que ya no es considerado para la siguiente iteración. Entonces con la trayectoria que generamos debemos de calcular nuevamente la capacidad residual. Los valores que intervienen en este caso sería el 2 y el 8, dándonos un valor para este flujo igual a 2. Y realizamos la correspondiente resta en los arcos. Como podemos ver, aún existen arcos por los que podemos realizar un flujo desde el nodo de salida al nodo destino. Así que generamos otra iteración. En esta trayectoria podemos considerar al nodo A, al nodo C, al nodo E
y al nodo F. Procedemos a calcular la capacidad residual, donde los valores que intervienen serían el 7, el 6 y el 6, dándonos un valor de flujo para esta iteración igual a 6. Procedemos a realizar la resta. Podemos ver del nodo A al nodo C podemos seguir mandando flujo, del C al D igual, del D al E igual, pero ya no existe ninguna posibilidad de pasar flujo de cualquiera de estos nodos D y E al destino. Así que hasta aquí llegaría la iteración. Si realizamos la suma de los flujos obtenidos en las 4 iteraciones, nos da un flujo de 15, el cual coincide con el valor de corte mínimo, que fue igual a 15. Para finalizar, podemos realizar la red que se formaría con las 4 trayectorias generadas en las 4 iteraciones. Si nos damos cuenta, en ningún momento realizamos un paso de flujo a través de los nodos C y D, así que no quedan considerados para la red final de flujo máximo, así que los eliminamos. Para finalizar, debemos considerar los valores de los arcos originales y restar el valor que se quedó al final de las iteraciones realizadas. Por ejemplo, en el arco que va del nodo A al nodo B había un valor original de 9 y se realiza la resta con el generado después de las iteraciones y nos quedaría 9 menos 0, que sería 9. Como podemos darnos cuenta, la teoría nos decía que del flujo del nodo de salida debía de haber un flujo que debe de llegar en la misma cantidad al nodo de llegada. Podemos observar que se mandan 15 unidades de flujo y se reciben 15 unidades de flujo. Así es como quedaría formado la red final para flujo máximo por trayectoria aumentada.